Continuamos en Voz y Voto 2009. Ahora es el turno del candidato a prefecto por la provincia del Guayas, Jimmy Jairala. Así que, Jimmy, bienvenido. Gracias por haber asistido a los estudios de Voz y Voto 2009. Antes de iniciar la entrevista, te voy a invitar a que escuchemos y veamos los resultados de los distintos exit polls. Carlos Luis. Y por supuesto, prefectos Guayas, para compartir con Jimmy Jairala y contigo, Carlos Rabascal. Jimmy Jairala, 43.5%, la arquitecta Pirina Correa, 38.3%, Héctor Vanegas del PRIAN, 10.9%, y Roberto Blum del Partido Progresista Ecuatoriano, 3.2%. Recordar que esto es un exit poll hecho por Sedatos, que hay un margen de error de 4.5, Carlos Rabascal. ¿Cuánto es el margen de error? 4.5 normal. ¿Y la diferencia que tendríamos aquí cuál es? Estamos hablando de 43.5%, Jimmy Jairala, y la arquitecta Pirina Correa, 38.3%. Gracias, Carlos Luis. ¿Aquella diferencia no estaría dentro del margen de error? En consecuencia, ¿no sería un empate técnico? No hay ningún empate técnico, Carlos, y no solamente lo señala Sedatos, también la misma proyección hay en el exit poll de Santiago Cuesta, la misma proyección en el exit poll de Market, la misma proyección en el exit poll del gobierno, de modo que el empate técnico está pues de... Jimmy Jairala entonces siente que ha triunfado las elecciones. Adicionalmente, Carlos, ya estamos recibiendo los sujetos políticos actas, estamos ganando, si usted está ganando en Guayaquil, en San Borondón, en Durán, en Milagro, en Salitre, en Palestina, en Colimes, que constituyen el 90% de la votación del Guayas, dígame dónde está el empate técnico. Yo le puedo anticipar que la ventaja va a ser de alrededor de 8 puntos o más. Independiente, 8 puntos más. Independientemente de aquello, la votación de la arquitecta Pirina Correa es una votación importante. No lo discuto. ¿Cuál significa que la provincia también estaría polarizada, al igual que el país? De acuerdo, pero me habría gustado escuchar a la arquitecta Correa más bien reconocer que perdió la elección, ¿no? Bueno, la arquitecta Correa ha dicho que va a pelear voto a voto, pero que en todo caso, si los resultados oficiales lo dan como ganador a usted, va a respetarla. Sí, pero también dijo que yo estaba preparando el terreno para hablar de un fraude. Yo no voy a hablar de un fraude, yo voy a defender mi votación porque sé cómo manejamos estas copias de actas como todos los sujetos políticos. Jimmy Jairala el día de ayer dijo que él se considera conciliador. Sí, ¿con quién va a conciliar? Me ratifico. Bueno, yo tengo que tener el natural acercamiento con los 25 alcaldes del Guayas, con el alcalde de Guayaquil, con quien tengo que manejarme como debe ser, porque representa el 75% de la población de esta provincia, y por supuesto no debe sonarle a nadie extraño que también tengo que tener acercamientos con el régimen, porque resulta que yo voy a ser el prefecto, pero por favor, si yo voy a ser el prefecto no de los que votaron por mí, de los que votaron por mí y de los que no votaron por mí, yo voy a ser prefecto del Guayas. Pero sin embargo, de aquello Jimmy Jairala también dijo el día de ayer, si hay que forzar la puerta, la forzaré. Es decir, puerta forzará? Quiero decir, lo que he querido decir es que voy a defender con ardor los intereses de la provincia del Guayas, pero eso no está necesariamente divorciado de tender los puentes para que el desarrollo de la provincia llegue. Hablemos de los intereses de la provincia del Guayas entonces. ¿Cuáles son esos intereses? Bueno, mire usted, hay mucha obra en el Consejo Provincial, en el gobierno provincial, que se tiene que hacer con una contraparte del Estado ecuatoriano. Y mire que digo del Estado ecuatoriano, es una obligación del Estado ecuatoriano atender al Guayas. Sin embargo, yo no me quiero estacionar solamente en avisorar el futuro del Guayas con las contrapartes del Estado, porque hay otras formas de financiar la obra también en el Guayas. La ley del 15%, que terminará en los próximos 5 años generando 600 millones al Guayas, la inversión nacional, la inversión internacional, los créditos no reembolsables, fondos no reembolsables, etcétera. 15%, Jimmy Jairala ha sido crítico de la ley del 15% porque no alcanza los recursos para la provincia del Guayas. Año 77 millones. Va a plantear un incremento en cuanto a la participación de la provincia del Guayas en cuanto al presupuesto del Estado. Me voy a reunir con los asambleístas electos del Guayas para pedirles que peleen por mejores ingresos para esta provincia. No puede ser que el Consejo Provincial tenga un presupuesto más bajo que el de la Comisión de Tránsito del Guayas. Es insólito. Ahora, inversión para la provincia del Guayas. ¿Cómo traer esa inversión a la provincia del Guayas? Primero generando confianza. Si usted tiene un gobierno provincial que no le transmite confianza, nadie va a invertir 2 reales en esta provincia. Ahora, en el último tramo de la campaña, el presidente Correa, a pesar de que no es muy adepto a ese tipo de incentivos, ya hablaba de incentivos tributarios
para polos de desarrollo. A mí me parece correcto, pero me habría gustado mucho que esa misma apertura, esa generosidad en el comentario respecto del futuro del Guayas no se haya traducido en los últimos días de la campaña, más bien una campaña sucia, porque hubo, usted recordará, hasta llamadas vía call center en la que el presidente de la República pedía el voto para su hermana. Fue una campaña desigual. Sin embargo, esa campaña terminó. Ya no es momento de poner eso y efectivamente, ya no lo adelante. Es. Ya no lo es. Yo he dicho, yo he tenido contendores en la campaña. Los contendores lo fueron hasta anoche. A partir de este momento ya todos estamos empujando el mismo carro, que es el desarrollo del Guayas. Jimmy Jairala lo escuché decir que en el Consejo Provincial, en el caso que gane, usted me ha seguido, va a tener un vestidor para que la gente se ponga camisa azul y blanco. Sí, cuando me han preguntado y me han dicho si me preocupa el hecho que haya a lo mejor una mayoría X o Y afín al gobierno que no la va a ver, yo dije, no hay problema. A la entrada del sala de sesiones va a haber un vestidor imaginario con bastantes armadores llenos de camisetas de Guayas. Yo me saco mi camisa de la 1 y la cuelgo y entro con la camiseta del Guayas puesta. Se lo recomiendo a usted como se lo recomiendo a todos los candidatos y eventualmente a Pierina Correa en el evento que gane. Pongan un punchibolo tal cual como hizo Antana Mocus cuando estuvo de alcalde de la ciudad de Bogotá, para que aquel que tenga un mal pensamiento vaya y se desahogue en el punchibolo. Yo prefiero el vestidor. ¿Qué otra prioridad tendría Jimmy Jairala? Bueno, en este momento le confieso nuestra obligación, el control electoral, la transición, el proceso de transición para saber en qué condiciones recibo la casa. ¿Y cómo ve el movimiento municipalista para la conformación del Consejo Provincial? De los datos que tenemos, no va a haber de ninguna manera una mayoría oficial en Guayas, de ninguna manera. Más bien va a ser un consejo muy diverso. Pero mire, aun cuando la hubiera, que no la va a haber, a mí no me preocupa. Pero eso está bien. ¿Sabe por qué? Porque ¿a qué cree usted que va a ir, por ejemplo, el alcalde de Marcelino Maridueña al Consejo Provincial? ¿A buscar cómo le pone una cascarita de plátano al prefecto o a trabajar por su cantón? Yo le digo a trabajar por su cantón. ¿Y yo qué quiero hacer? Servir a su cantón. ¿De quién me voy a servir? ¿Del alcalde de Paján? No, señor, del alcalde de Marcelino Maridueña. Con él voy a trabajar. Trabajo interactivo, planificación conjunta, etcétera. Por eso le digo, vamos a trabajar todos con la camiseta del Guayas. Jimmy Jairala entonces se reivindica en su liderazgo y va a ser el gran conciliador de la provincia. Tenga usted la seguridad, Carlos, que también sí. En conjunto con Pierina Correa en caso que usted gane las elecciones. Así como puedo trabajar yo con el alcalde de Guayaquil, puedo trabajar también y debo trabajar con el gobierno nacional. ¿Por qué no? ¿Dónde está el problema de decir yo voy a trabajar por mi provincia porque resulta que es mi obligación? Es que es mi obligación. ¿Sabe por qué? Porque ocurre que al señor Correa lo religió el pueblo del Ecuador en su mayoría. Hay que respetar esa decisión, que puede que a muchos no nos guste, pero ahí está la realidad y hay que respetarla. Así es la democracia. En el momento que el pueblo ecuatoriano se pronunció por aquello, hay que respetar la decisión del soberano. Cada uno responde por sus actos y por sus palabras. Yo por las mías. Lo importante de hoy en adelante es que los ecuatorianos sepamos concertar en beneficio de la sociedad ecuatoriana. De eso se trata y a eso voy yo. Y recordemos que el común denominador es la pobreza y esa es la que tenemos que vencer. Efectivamente. Jimmy, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Muy amable a usted. Hemos estado con el candidato Jimmy Jairala, quien se está peleando voto a voto con la arquitecta Pierina Correa. Diferencias de posiciones. El señor Jairala dice que ha ganado las elecciones con una diferencia de 8 puntos. La arquitecta Pierina Correa dice que pelea voto a voto porque es empate técnico. En definitiva, los resultados oficiales nos dirán quién tiene la razón. Pero lo importante es que la provincia del Guayas tiene que salir adelante. Vamos a irnos a una pausa o vamos a ir con Carlos Luis. Vamos a